Cordial saludo, estudiantes. Bienvenido al curso de pruebas saber en matemáticas 21.0. Les habla el licenciado José Ángel Mendinoeta Alfaro, licenciado en matemáticas y física. Este curso es un curso gratuito donde se explican preguntas de pruebas saber. Dice preguntas que son extraídas de los cuadernillos de pruebas saber. Entonces la metodología aquí de este video es muy simple. Ustedes primero van a hacer la prueba que está en la descripción de este video, diligenciando este formulario. Después que usted diligencie el formulario, se va a dar cuenta de las respuestas que están equivocadas o la respuesta que usted quiere mayor aclaración y continúa viendo el video. También les digo que en mi canal hay un curso de pruebas saber matemáticas 20.0 para que también lo puedan ver si quieren. Ahí están preguntas por temáticas. Entonces, muchachos, los invito a que vean este video y puedan sacar el mayor provecho posible. Entonces, no olvides darle like al final del video y suscribirte a mi canal para más contenido. Entonces, muchachos, muchos éxitos y adelante. Analicemos este primer ejercicio. Dice, la gráfica muestra algunos indicadores utilizados en la medición y el control del funcionamiento de una empresa pública de limpieza de una ciudad. Vemos el gráfico y dice acá, teniendo en cuenta la información de la gráfica, 200 habitantes producen. Bueno, tengamos en cuenta que las preguntas están divididas básicamente en tres partes. La primera parte tiene que ver con el contexto, es donde se encuentra la información de donde vamos a resolver la pregunta. Y la pregunta generalmente se encuentra aquí, en este enunciado. A veces viene en forma de pregunta o a veces viene en forma de texto continuo. Por ejemplo, aquí dice 200 habitantes producen entre. Aquí viene un texto. Uno de estos cuatro textos va a complementar esa información. Generalmente este tipo de preguntas donde hay que completar información hace referencia a la competencia de interpretación y representación. Entonces, también se sospecha que es una pregunta de interpretación porque generalmente, digo así generalmente porque pueden haber excepciones, generalmente en estos tipos de gráficos se le pide que el estudiante interprete, que el estudiante represente, que el estudiante transforme, que el estudiante dé cuenta de características que hay inmersas en este gráfico. También puede suceder que no sea interpretación, sino un problema o una argumentación. Pero aquí, ¿por qué es de sospecha? Porque aquí estamos diciendo 200 habitantes producen entre. O sea, hay una información que está acá, aquí, en este mapa, en este gráfico, que nos va a permitir completar esa afirmación. Por eso se puede comprobar, se puede pues, señalar que este gráfico se requiere de interpretación. Ahora, estamos hablando de producción de basura. Entonces, yo por eso siempre digo que miremos el enunciado y la pregunta antes de ver el gráfico, porque ya yo sé que aquí están hablando de cuánta basura producen. Entonces, de aquí vinimos, aquí dice el lugar de descargo, aquí hay un dato estadístico, dice cada 100 habitantes producen entre 55 y 75 kilogramos de basura, y acá dice que la capacidad del camión es de 14 metros cúbicos. Entonces, fíjense que la información que nos sirve es esta y nos vamos a centrar solamente ahí. Entonces, acá dice que cada 100 habitantes producen entre 55 y 75 kilogramos de basura al día. Entonces, si 100 habitantes producen 55 entre 55 y 75, acá dice 200 habitantes. Entonces usted dice, ah, bueno, entonces si 100 habitantes producen entre 55 y 75 kilogramos al día, entonces 200 habitantes, que es el doble, sería el doble, ¿no? El doble sería 110. Se presume entonces que hay una relación aquí proporcional. Claro, al aumentar la cantidad de habitantes, aumenta la cantidad también de basuras. Entonces, hacemos esa presunción, ya por la relación que se da aquí, 100 por 100 habitantes, 55 y 75, entonces por 200 habitantes, 110 y 150. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta en esta pregunta sería la C. Ahora,
Usted dirá, bueno, y las demás opciones de respuesta. Bueno, las demás opciones de respuesta pues se anulan al mirar que la relación que existe acá, ¿no? Porque acá es muy claro, por cada 100, 55, 75, entonces si se duplica la población, se duplicaría también la producción de basura. Analicemos entonces esta pregunta. Dice, la gráfica muestra algunos indicadores utilizados en la medición y el control del funcionamiento de una empresa pública de limpieza de una ciudad. Saltemos la gráfica y miremos el enunciado. Dice, la cantidad de personas que generan la basura capaz de llenar un camión está entre 9.300 y 13.000. Para determinar este intervalo se deben considerar las siguientes relaciones entre las diferentes magnitudes. Entonces fíjese que acá, en este ejercicio, aquí hay algo clave. Dice, para determinar este intervalo se debe considerar las relaciones entre las diferentes magnitudes o si tenemos que determinar algo, tenemos que resolver un problema. Y en la resolución de un problema hay tres situaciones. Una es diseñar, otra es ejecutar y otra es resolver. En este caso vamos a diseñar. Uno de estos cuatro planes puede servir para determinar el intervalo este que nos dio acá, entre 9.300 y 13.000. Ojo, tiene que ser un plan, ¿ya? Donde haya involucrado una información esquemática, como en este caso tendríamos este gráfico. Y a partir de este gráfico, vamos a buscar ese plan o diseñar ese plan para determinar este valor que ellos han estimado entre 9.300 y 13.000. Entonces, para esto tendríamos, porque acá hablan de la cantidad para llenar un camión, ¿no? Entonces tendríamos que ubicarnos acá en la parte del gráfico, aquí en el camión. Y fíjense entonces que 14 metros cúbicos de capacidad en el camión. Pero acá dice que 500 kilogramos de basura compactada por cada metro cúbico. O sea, cada metro, aquí podemos fácilmente establecer una regla de tres o simplemente hacer un producto directo, porque aquí dice 500 kilogramos de basura compactada por cada metro cúbico. Entonces sería 500 kilogramos por cada metro cúbico multiplicado por 14 metros cúbicos. Hacemos el producto, cancelamos estas unidades. Multiplicar 500 por 14, te podría creer que es difícil, pero no es así, porque estos dos ceros hacen que podamos hacer una multiplicación abreviada. Es decir, yo puedo multiplicar simplemente 5 por 14. ¿Cómo lo multiplico? 5 por 4, 20 van 2. 5 por 1, 5 y 2 que llevo 7. Y agrego estos dos ceros a continuación acá. O sea que este camión de basura en su capacidad máxima sería de 7.000 kilogramos. Entonces, ya aquí tenemos acá un dato que es importante. Ahora, estos 7.000 kilogramos, ¿sí? se van a medir de acuerdo a la producción de basura que hay en esta ciudad. Entonces fíjese que acá la producción de basura, ¿cuál es? Bueno, lo discutimos en el ejercicio anterior. Por cada 100 habitantes se producen entre 55 y 75 kilogramos de basura. Entonces estos 7.000 se van a multiplicar por esa relación. Ojo, porque aquí dice clarito, ¿no? Para determinar este intervalo se deben considerar las siguientes relaciones. Entonces, mire que ya cuando se habla de considerar relaciones, tendríamos que anular dos respuestas. Tendríamos que anular la B y tendríamos que anular la D. Aquí no hay relación en esta respuesta. Aquí lo que hay son dos productos que lo pueden confundir a usted para escoger alguna de las dos respuestas, la B y la C. La D, usted porque dice, mire, 130 por 1000 es 13.000, 93%, 9.300, listo, es la B. ¿Ya? Y acá usted puede decir, bueno, que hay una aproximación, pero lo que es la B y la C, no hay ningún tipo de relación inmersas en esa respuesta. Entonces hay que tener claro, ojo, tener claro lo que dice el IFE, ¿no? Las siguientes relaciones. Además, ojo, para determinar este intervalo, estamos hablando entonces de un plan.
Y esto no es un plan, ojo, esto simplemente son dos productos. ¿Dónde vemos un plan considerado? Vemos un plan en la A y en la C. ¿Por qué vemos un plan ahí? Claro, porque es que aquí vemos, vemos la capacidad máxima del camión multiplicado por la relación que hay entre la cantidad de habitantes y la basura que ellos producen. Ahora, entre la A y la C, lógicamente sería la respuesta correcta la A, ¿no? Porque miren que en la C consideran como capacidad máxima del camión 500 kilogramos de basura, o sea, consideran este valor. Sin tener en cuenta, ojo, que esto es aquí lo que hay es una relación, porque dice 500 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, por eso esta respuesta también se anula y quedaría como respuesta correcta la A. Analicemos la siguiente pregunta. Dice, Natalia acaba de entrar a la universidad y cada día tiene los gastos que se muestran en la tabla. Natalia debe ir de lunes a viernes a la universidad y para calcular el gasto de la semana decide sumar los gastos de la tabla y luego dividir el total entre 5, es decir, 3.000 más 6.000 más 2.000 dividido entre 5. Natalia cometió un error. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Bueno, miren que acá nos están asegurando de entrada, miren. Aquí nos aseguran de entrada, o sea que eso no hay que cuestionarlo. Aquí dice Natalia cometió un error. ¿Sí? Si cometió un error es porque esta expresión que está aquí, esta expresión que está aquí, no me sirve a mí para calcular lo que ella quiere mostrar, ¿no? Fíjese que ella se gasta diario, porque estos son valores diarios, 3.000, 6.000, 2.000, ¿no? Diario se gasta esos valores. Y ella lo que quiere saber es cuánto se gastaría en una semana. Entonces, si este procedimiento es incorrecto, entonces nosotros mirando aquí la respuesta tendríamos que anular esta, ¿no? ¿Por qué tendríamos que anularla? Porque esta respuesta que está acá es equivalente a esta respuesta que está acá. La misma. Acá cada uno de estos valores se le agregó, se dividió por este valor. O sea, esta respuesta y esta respuesta son iguales. Entonces, aquí anularíamos enseguida la D. Ahora, hay otra cosa importante acá. Generalmente, ustedes saben que cuando uno suma valores, ¿sí? Y divide entre la cantidad de valores, eso es porque uno está buscando algo que se llama promedio. Y aquí hay una confusión. ¿Por qué? Porque ella lo que quiere saber es cuánto gasta la semana. Ojo, de lunes a viernes. Y el promedio es un valor central, un valor referencial. Entonces, un promedio no le va a decir a ella cuánto es el total de sus gastos. Ahora, por otra parte, si consideramos esto como una tabla aquí de frecuencias, si lo consideramos como una tabla de frecuencias, que no, esta es la clase y este sería la frecuencia absoluta, estaríamos viendo que esto sería una variable cualitativa, transporte, almuerzo, fotocopias, ¿sí? Y en las variables cualitativas no se hace promedio, es decir, no es correcto, no, el promedio en las variables cualitativas no se usa en la moda. Por ejemplo, la moda media tendencia central que se utiliza en las variables cualitativas. Entonces, si lo hacemos como un promedio, o sea, si pensamos como un promedio, también estamos equivocados, porque el promedio no nos va a dar el valor total de lo que ella quiere, estimar. Por lo tanto, la respuesta C también es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque dice, bueno, no es entre 5, es entre 3 porque hay 3 datos, pero es que aquí no estamos hallando promedio, jóvenes. Aquí estamos hallando un gasto total y el promedio es un valor referencial. Ojo, que se utiliza en el estudio de datos. Ahora, dice acá, nos quedaría entonces la A y la B. Dice, no se debe dividir el total entre 5, sino 3.000 más 6.000 más 2.000 por 5. Tiene lógica, ¿no? Porque ella se gasta 11.000 diarios y como es de lunes a viernes, son 5 días, multiplicaría por 5 este valor y con este valor, que serían 55.000, concluiría, ¿no? Que ella semanalmente se gasta 55.000 pesos en la universidad. Ahora, la A tendría bastante lógica. Dice, la B tendría bastante lógica de ser la respuesta correcta. Dice la A, no se debe sumar los datos entre sí, se debe multiplicar. Bueno, esto sí sería algo ya absurdo, ¿no? Multiplicar cada uno de estos valores
para saber cuánto gasta ella. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta, como nos estamos dando cuenta, sería la B. O que aquí lo que hicimos fue, mire, lo que hicimos fue también diseñar un plan de cómo calcular el gasto de Natalia. Ya, esto es un problema lo que hemos resuelto acá. En este caso, bueno, no es resolver un problema, hemos diseñado un plan para resolver el problema. Esta expresión tenemos aquí, que es esta suma por este producto, es el plan para que ella pueda saber cuánto es el gasto de ella en la semana. Analicemos esta pregunta. Dice, la gráfica muestra información de las poblaciones de 5 países desde 1960 hasta 2013. Pasemos al enunciado. Dice, aproximadamente, bueno, aquí hay una pregunta. ¿En qué año las poblaciones del país 2 y del país 5 fueron iguales? Por eso siempre les sugiero a mis estudiantes que del contexto inicial no veamos el gráfico, si hay gráficos ni tablas, sino que veamos la pregunta o el enunciado que vamos a completar. ¿Para qué? Para que simplifiquemos el problema. Fíjense que aquí no está hablando de país 2 y de país 5. Estamos hablando de esta línea punteada negra y de esta línea país 5, esta línea marrón. Entonces, cuando este fenómeno ocurre de que dos gráficas en un mismo punto son iguales, quiere decir que hay un punto donde ellas se intersectan. Entonces, vamos a mirar en qué parte esta línea negra punteada y esta línea marrón, que lleva un punto también, se intersecan. Mire, son estas dos líneas, ¿no? Esta y esta, ahí van juntas, van juntas, van juntas, van juntas, pero aquí hay un punto de intersección. ¿Por qué hago un círculo grande? Porque resulta que no se logra apreciar con exactitud, ¿no? Por eso aquí es claro cuando dice aproximadamente. Y esto, si trazamos una línea vertical acá, mire que esto, ¿en qué año nos está hablando? Del 2005. Si es el 2005, entonces, como dice aproximadamente, hay que buscar un valor que esté cerca del 2005, ¿no? Miren, 1986 se descarta, 2004 puede ser la respuesta correcta y 1960 también se descarta. Entonces, en esta pregunta, la respuesta correcta sería la C. Dice este ejercicio, la gráfica muestra la información de las poblaciones de 5 países desde 1960 hasta el 2013. Pregunta, ¿qué país tenía una población aproximada de 30 millones de personas en 1998? Entonces fíjese que aquí en este plano cartesiano tenemos que cruzar dos informaciones. Esto que corresponde a la cantidad de poblaciones que es 30 millones, que hace parte de este eje que bueno, llamaremos Y, generalmente siempre se coloca así como eje Y, 1998, entonces que se encuentra en el eje que nosotros a veces llamamos el eje X, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una pareja cartesiana entre 1998 y 30 millones. O sea, estamos hablando de esto, ¿no? De esta relación matemática entre el año y la cantidad de habitantes. Esta pareja X y Y, como acá yo he nombrado, porque igual esto es arbitrario, ¿no? Aquí el dueño de esta gráfica puede decir que este es el eje P y este es el eje A, un ejemplo. Bien, entonces como para contextualizarlos, porque generalmente en matemáticas estos son los símbolos que se utilizan para nombrar los ejes, ¿ok? Entonces, vamos a buscar esta pareja, ¿no? Recuerden que para graficar una pareja en el plano, uno lo que hace, bueno, ubicamos en el eje Y el valor 1998. Fíjese que no está, esto está de 5 en 5, ¿no? Entonces, 1998 obviamente está cerca al 2000, vamos a ponerlo por aquí aproximadamente y trazamos una línea vertical paralela al eje Y. Bueno, yo voy a hacer lo más paralelo posible, ¿no? Lo estoy haciendo aquí a pulso. Y lo mismo voy a hacer con el valor de 30 millones. Aquí coloqué 30.000, pero es 30 millones. Voy a trazar una línea paralela al eje de las X, ¿sí? Por los 30 millones. Y vamos a ver en qué punto estas dos líneas se intersecan. Entonces fíjese que se están intersecando aquí.
en este punto, ¿no? Y ese punto está aproximadamente en qué gráfica, claro, está en la gráfica esta que es del país 3. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta en este asunto sería el, el punto B, teniendo en cuenta la relación que se estableció entre el valor de 30 millones y 1998. Os repito que yo aquí coloqué 30.000, pero es 30 millones, ¿no? Bueno, como caen los tres ceros para que no vaya a haber confusión. Bueno, muchachos, esta sí se soluciona este ejercicio. Analicemos la siguiente pregunta. Dice, la gráfica muestra información de las poblaciones de 5 países desde 1960 hasta 2013. El mismo contexto que hemos venido trabajando. Dice acá, una persona afirma que el país 4 ha sido el país que más ha incrementado su población en el periodo 1960 a 2013. Ojo, esta afirmación se hace es estudiando toda la gráfica, es decir, de una manera general. Ahora dice, la afirmación de la persona es, generalmente cuando el IFE pregunta, cuando quiere cualificar la validez de una afirmación, siempre coloca dos opciones verdaderas o dos opciones falsas. Entonces, si nosotros vemos la gráfica, fíjense, vemos la gráfica que es el país 4, es esta gráfica que está aquí, ¿verdad? Fíjense que desde 1960, miren, dice que es el país que más ha incrementado su población acá en el periodo desde 1960 a 2013. Fíjense que está aquí por encima, por encima, por encima, por encima, por encima, y ya casi aquí en este intervalo, al final del 2010 al 2013, fue superado por el país número 1. Pero ella, este país en casi todos estos, imagínense, de 1960 a 2013, estamos hablando de un tiempo aproximado de 53 años. Entonces, y en los últimos 3 años fue que lo superó el país 1, o sea que duró casi 50 años la población 4 por encima de estas poblaciones que se muestran acá en esta gráfica. Podemos sospechar de que esta afirmación es verdadera, la A o la C. Sin embargo, vamos a analizar las 4 opciones de respuesta y vamos mirando. Dice la verdadera, porque la curva del país 4 estuvo por encima de las demás en casi todo momento. Esto esto puede ser correcto. Falsa, porque a partir de 2010 la curva del país 1 superó la curva del país 4. Ojo, miren, aquí esta respuesta es un distractor muy tremendo. ¿Por qué? Porque esta afirmación que se está dando aquí es una afirmación que es verdadera. Pero ojo, no porque en este tramo del que está hablando el país 1 superó al país 4, ya quiere decir entonces que no es verdad que el país 4 es el que más ha incrementado su población. ¿Por qué? Porque aquí estamos evaluando el periodo de 1960 a 2013. Y aquí en esta respuesta B me está tomando solamente, ojo, me está solamente imagínense, de 53 años de estudio, me está tomando solamente 3 años de estudio para decir que esta respuesta es falsa. Entonces, ojo con esto. Siempre hay preguntas que generan este tipo de distractores que la afirmación es verdadera, pero que no justifica plenamente la afirmación. ¿Ya? Entonces, decir que esto es falso solamente porque en 2010, 2013, el país 1 superó el 2013 sería algo totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque aquí se está estudiando es la población desde 1960 al 2013. Así que esta afirmación es falsa. Bien, entonces, la C dice verdadera porque del 2000 al 2008, del 2000, aquí tenemos vamos a borrar esto acá, del 2000 al 2008 como por acá, la curva del país 4 es la que presenta mayor inclinación en la gráfica. 4 es la que presenta mayor. Bueno, si vemos, hay una gran inclinación ahí, vemos que esta afirmación, al igual que la B, es verdad, pero no me está explicando o no me está dando la contundencia de por qué la afirmación de la persona es verdadera. Porque es que el estudio se hace desde 1960 hasta el 2013, ojo, es un estudio general. A pesar de que esta afirmación es verdadera, esta respuesta también es incorrecta, porque es que aquí estamos haciendo un estudio general, no un estudio particular.
Y la D dice falsa porque la curva del país 1, bueno, le quita el país 1, empieza en el punto más bajo superando al país 4. Pero ¿dónde lo supera? ¿No? Lo supera ya al final. Ojo, que esta afirmación que, que es una afirmación, digamos, simple, ¿no? Porque es lo que vemos ahí. Ojo, a veces el IFE coloca respuestas que nosotros vemos ahí, pero no quiere decir que sea la respuesta correcta. Ojo a eso, hay que tener cuidado con ese tipo de distractor. Entonces, el hecho de que esta afirmación, sí, empezó al punto más bajo y termina en el punto más alto, eso no está explicando por qué el país 4 ha incrementado su población en el periodo de 1960 a 2013. Por lo tanto, esta afirmación también sería falsa. Es decir, estas afirmaciones, bueno, no voy a generar aquí confusión. Vamos a colocar mejor palabras incorrectas. Digamos que esto es incorrecto. A pesar de que estas tres afirmaciones B, C y D son afirmaciones que son verdaderas, son incorrectas las respuestas. ¿Por qué son incorrectas? Porque no están explicando el hecho de que la persona afirme de que el país 4 ha sido el que más ha incrementado su población en el periodo de 1960 a 2013. Analicemos esta pregunta. Son números divisibles por 4 cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones. Primera, sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. Por ejemplo, 2536 es divisible entre 4 porque 36 es múltiplo de 4. O sea, estamos hablando de estas dos últimas cifras. Y la otra condición es que terminen en doble cero. Por ejemplo, 45.300 es divisible entre 4 porque termina en doble cero. ¿Cuál de los siguientes números no es múltiplo de 4? Entonces, ojo que tendríamos que analizar los dos últimos números o si los números tienen dos ceros al final. Entonces, la A, mire, tiene dos ceros al final, quiere decir que sí es múltiplo de 4. 20.320, analicemos este valor que es 20 y 20 se puede dividir entre 4, ¿no? Recuerden que 20 entre 4 es igual a 5 de manera exacta. O cuando se dice que se puede dividir es que sea de manera exacta. Entonces también, ahora la C dice termina en 22. 22 entre 4, si nosotros hacemos esa división, no nos va a dar un valor entero, nos va a dar un valor racional, un valor decimal. Por lo tanto, este número se sospecha que no es múltiplo de 4. Y el último número que es 48, bueno, si nosotros dividimos 48 entre 4, sabemos que eso nos va a dar un número natural entero que es 12. Por lo tanto, aquí la respuesta que correcta, porque no es múltiplo de 4, sería la C. Dice acá, los empaques de Tetra Pak son elaborados con cartón, polietileno y aluminio, distribuido en 6 capas, lo cual evita el contacto de alimento con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de la lámina Tetra Pak. Ya yo le he dicho que no nos enfoquemos aquí todavía, ya vámonos acá, porque esta información la podemos utilizar dependiendo de la pregunta. Dice acá, una persona afirma que los porcentajes de los materiales en la lámina son válidos para un empaque de litro, pero que si se construye con la misma lámina un empaque de medio litro, reduciendo las dimensiones a la mitad, entonces los porcentajes también se reducen a la mitad. Esta información es falsa porque, entonces dice acá, los porcentajes se duplicarían al haber menos espacio vacío dentro del empaque. Los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque. C, los porcentajes se reducirían a la octava parte porque todas las caras se reducen a la mitad. Y D, los porcentajes dependerían de las dimensiones que tuvieran el empaque de medio litro. Entonces, miren que aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el Tetra Pak está formado por cartón, 75%, aluminio, 5% y polietileno, 20%. Ahora, aquí hay unas capas, ¿no? Pero esta información no nos va a servir para resolver el problema. Entonces, fíjense que nos podemos ahorrar la lectura de esto. Entonces, ojo que acá dice que los porcentajes de la lámina son válidos para un litro. Ojo, con estos diseñan un litro. Pero también dice que si se construye la misma lámina con un empaque de medio litro, ya reduciendo las dimensiones a la mitad, entonces los porcentajes también se reducen a la mitad. Ojo,
Es lo que va, este es de litro, ¿no? Vamos a suponer acá. Y van a hacer uno de medio litro, o sea, la mitad. Este medía 10 y ahora este mide 5, ¿no? Listo. Las dimensiones están a la mitad, ¿por qué? Porque este es de un litro y este es de medio litro. Entonces, usted podía confundirse cuando dice, entonces también los porcentajes se reducen a la mitad. Ojo, estos porcentajes no hacen referencia a la cantidad de líquido que haya en el frasco de Tetra Pak. Hace referencia es a la lámina de cartón que está compuesta de sus componentes. Es decir, cuando se diseñe el de medio litro, va a seguir siendo 75% cartón, 5% aluminio y 20% polietileno. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que esto se diseña así, es para que lo que se ha dicho acá, ¿no? Para evitar el contacto de alimento con el medio externo, es decir, para que lo que esté por fuera del Tetra Pak no altere el sabor del producto que está contenido. Entonces, pues esto lo pueden reducir a la mitad, a la cuarta parte, a la quinta parte, pero los componentes de la lámina, ellos no van a alterarse. O lo que se altera aquí son las dimensiones. Por lo tanto, esa afirmación es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque los porcentajes se conservarían sin importar el tamaño del empaque, así de simplemente, ¿no? El empaque puede ser, vuelvo y digo, de 2 litros, de 20 litros, porque aquí lo que se está hablando es de los componentes de lo que está compuesto el Tetra Pak. Analizando ya la última pregunta de esta sesión, dice, los empaques de Tetra Pak son elaborados con cartón, polietileno y aluminio, distribuidos en 6 capas, lo cual evita el contacto de alimentos con el medio externo. La gráfica muestra la distribución porcentual aproximada de los materiales de una lámina de Tetra Pak. Entonces aquí vemos que está conformado por 75% cartón, 20% polietileno y 5% de aluminio. Aquí hay una explicación, pero vamos a ver acá qué es lo que nos preguntan para ver si esta información la podemos utilizar. Dice, de la información presentada se puede afirmar que en la lámina de Tetra Pak existe. Aquí vamos a completar el párrafo con una de estas 4 opciones. Una relación de 1:70 entre el aluminio y el cartón. Entonces miremos, aluminio y cartón, 5/75. Simplificamos, ¿no? Quinta de 5 es 1 y quinta de 25 es 15. Fíjense que de aluminio y cartón hay una relación, pero de 1:15, no de 1:70 como dice acá. Falso. Entonces, entre el aluminio y el polietileno, de 15:1. Miremos entonces el aluminio y el polietileno, ¿sí? Entonces sería 5 entre 20, ¿no? Quinta 1, quinta 4. Fíjese que la relación es de 1:4, no de 15:1. Falso también. Una relación de 1:15 entre el aluminio y el cartón. Aluminio y cartón. Entonces, vamos a colocar 5 entre 75. Ah, bueno, ya lo hicimos acá arriba, ¿no? Y fíjese que nos dio de 1:15. O sea que esta relación aquí es verdadera. Y entre el cartón y el polietileno, de 4:15. Cartón 75. Vamos a hacerlo acá. Cartón 75 sobre el polietileno que es 20. ¿Ya? Entonces simplificamos, quinta es 15, quinta es 4. Mire que la relación es de 15 a 4, o de 15 a 4, no de 4 a 15 como dice acá. Recuerden que en la división, porque esto es una división, la división no es conmutativa. No es lo mismo decir de 15 a 4 que de 4 a 15. Por lo tanto, esto que está acá también es falso. Entonces aquí la respuesta correcta sería la C. Estas preguntas fueron tomadas de la Guía de Orientación Grado Décimo Matemáticas, publicado por el IFES, todo derecho de autor reservado. Esta publicación se hace porque es una contribución académica que hago yo para los estudiantes, para que se preparen. Esto no tiene ningún tipo de rubro o de cobro, así que esto es totalmente gratuito, porque el IFES así lo manifiesta. Esos materiales del IFES se usan solamente para trabajos académicos, aquí, así como se presenta en este video. Muchas gracias por la atención prestada. Si quieres ayudarme a seguir construyendo más contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal y escribe tu comentario. Muchas gracias.